Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Destino / sin nombre. Invocado por Illy autor Nia 0. Cuando el tablero de ajedrez de la Guerra del Santo Grial se desplegó una vez más, 7 espíritus heroicos descendieron sobre Fuyuki. Einzbern preparó la formación más perfecta, una resonancia catalizadora del 97,3%, la más alta de la historia. Debería haber invocado a Heracles. En el instante en que la luz azul plateada estalló, todos se congelaron. Lo que vino no era un gigante con forma de montaña. Era un joven con una chaqueta con capucha, una espada rota en la cintura, con aspecto de un ocioso tomando el sol al borde del camino. Clase: valiente. Definición: un héroe que, como mortal, desafió a un trascendente y ganó. ¿Cuál es tu puntuación? ¿Unos 60? La pequeña princesa de Einzbern se enfureció tanto que su prana se filtró e hizo que la vajilla saltara sobre la mesa. Pero cuando la lanza maldita de inversión de causalidad atravesó el cielo nocturno, el Servant de 60 puntos fue quien se interpuso en su camino. Cuando el campo delimitado del templo Ri devoró miles de vidas, cruzó el terreno de la muerte de la espada secreta, Tsuba Megaesi, bañada en sangre. Cuando la trayectoria de la espada misma se convirtió en un círculo mágico, 4 elementos resonaron y florecieron a lo largo de una sola espada sin nombre. Cuando el último lodo negro de la Guerra del Santo Grial, que acababa con el mundo, surgió con fuerza. No te preocupes, pequeña. Todos van a estar bien. Fate / Steinite Fate / Kaleid Liner Prisma Ilya heroína única sin sistema trama desconocida. La Guerra del Santo Grial temprana es una guerra de información, y él no es invencible. La historia está ahora en el arco de la Guerra del Santo Grial. El arco de Prisma Ilya viene después, la misma continuidad, no un mundo paralelo. 1. Capítulo 1, esto no es Berserker. El círculo mágico bajo sus pies volvió a parpadear. Ilya sintió un leve temblor que le recorría desde las plantas de los pies, a lo largo de las pantorrillas, pasando por las rodillas, hasta llegar al pecho. Donde chocó con los latidos de su corazón. Ella no bajó la mirada. No era necesario. El círculo mágico llevaba 3 días sincronizándose con su cuerpo. Cada línea, cada runa, se sentía como algo que crecía en sus propias venas. Ella era el santo grial de los Einzbern. El círculo había sido preparado para ella desde el principio. La sala subterránea era inmensa. En la claraboya abovedada había vidrieras. Cuando entraba la luz de la luna, se rompían en pedazos y caían al suelo como si fueran trozos de hielo. La luz roja del círculo se filtraba por las juntas entre las piedras, tiñendo de un rosa pálido aquellos fragmentos de luz de luna. El ambiente estaba denso. No era una sensación de congestión, sino esa densidad pegajosa que se produce cuando la densidad del prana es demasiado alta. Se sentía como un carraspeo en la garganta al inhalarlo. Extrañar. La voz de Seiya provino de detrás de ella. Los circuitos mágicos confirmaron la sincronización. Las lecturas del código místico situaron la tasa de resonancia del catalizador en el 97,3%. Hizo una pausa. Ese es el valor más alto registrado en todos los rituales de invocación de Einzbern. 97,3%. Ilya le daba vueltas al número en su cabeza. No al 100%, pero más que suficiente. Por supuesto. Ella no se dio la vuelta. Su voz no era fuerte, pero en el pasillo vacío se oía con claridad. Después de todo, Ilya es Ilyas Biel von Einzbern. Lo dijo con seguridad, mordiendo cada sílaba. Era algo que le habían enseñado desde pequeña. En ocasiones importantes, debía referirse a sí misma por su nombre completo. El nombre era armadura. Al llevarlo puesto, nadie podía ver lo que había debajo. Los pasos eran suaves, casi silenciosos. Ilya no necesitó mirar para saber que era Liz. Los pasos de Seiya eran uniformes, los tacones golpeando el suelo como un metrónomo. Liz era diferente.
Liz caminaba como un gato. Liz se puso delante de ella y se agachó sin decir palabra. Simplemente extendió la mano y usó las yemas de los dedos para alisar un pequeño pliegue en el dobladillo del vestido de Ilia. El movimiento era lento. Era tan lento que no parecía que estuviera arreglando un vestido, sino más bien una especie de preocupación que no sabía cómo expresarse con palabras. Ilia bajó la mirada hacia la coronilla blanco plateada de Liz. La comisura de sus labios se crispó. Liz se puso de pie y volvió a su posición. No había dicho ni una palabra en todo ese tiempo. La voz de Sella se escuchó de nuevo. Liz, al menos deberías ofrecerle a la señorita tú. Está bien, la interrumpió Ilia. Liz ya lo dijo. Sella cerró la boca. Liz permanecía de pie en el borde del círculo, con sus ojos rojos fijos en Ilia, con la misma expresión. Ilia se serenó y cerró los ojos. Heracles. El semidios más grande de Grecia, conquistador de los 12 trabajos, el héroe que ascendió a un trono divino después de la muerte. El catalizador que Inzbern había preparado para esta invocación estaba directamente ligado a su leyenda. En teoría, el resultado era seguro. Ella tendría al berserker más fuerte. Un ser capaz de hacer pedazos a cualquier enemigo. Eso sería suficiente. Con semejante poder a su lado, esta guerra del Santo Grial no depararía ni una sola sorpresa. Con berserker allí, no tendría que estar sola, ¿verdad? Cuando le vino ese pensamiento a la mente, Ilia se quedó paralizada por un instante. Entonces frunció el ceño, lo guardó en su mente como si fuera papel de desecho y lo tiró a la basura. Ella no necesitaba eso. Lo que Ilia quería era un arma, no compañía. Ilia volvió a abrir los ojos. Sus pupilas rojas captaron la luz del círculo, y en ellas no se veía nada más. Comienzo. Mientras el conjuro brotaba de sus labios, el círculo comenzó a encenderse desde el anillo más externo, anillo por anillo, avanzando hacia el interior. Una luz roja se extendía a lo largo de las líneas talladas, como la sangre que fluye por las venas. Con cada anillo que se iluminaba, el aire se volvía un poco más denso. Ilia sintió cómo el círculo se apoderaba de los circuitos mágicos que había en su interior. La sensación era extraña, como si docenas de ríos se hubieran desbordado dentro de su cuerpo a la vez, todo el prana fluyendo en la misma dirección. Ella no se detuvo. Ni una sola sílaba del conjuro podía romperse. El tercer anillo se iluminó. El cuarto. El quinto. La luz roja se hacía cada vez más intensa. La luz de la luna había desaparecido por completo. Toda la sala subterránea se había convertido en un horno carmesí. El aire comenzó a arder. Tasa de inyección de prana normal, la voz de Sella llegó desde lejos, algo distorsionada a través de la pared de luz roja. Circuitos sincronizados al 98%, el marco de origen espiritual comienza a construirse, el aire en el centro del círculo se deformó. Ilia lo vio. 3 metros delante de ella, el espacio se deformaba como el vidrio que se derrite bajo el calor, se hundía hacia adentro y luego se abombaba hacia afuera. Una densa masa de prana se concentró en el centro de esa distorsión. Más grande. Más denso. Empezaba a perfilarse un esquema. Enorme. Más grande de lo que Ilia se había imaginado. Tan solo la anchura de sus hombros era más del doble que la de un hombre normal. A través del contorno borroso se podía distinguir una musculatura impresionante. Aun siendo una silueta que todavía no estaba completamente formada, la presión que emanaba de ese contorno hacía que el aire de la sala se volviera aún más denso. El corazón de Ilia comenzó a latir más rápido. El ser al que tanto había esperado se estaba convirtiendo, poco a poco, en realidad. Composición del origen espiritual al 60%, la voz de Sella tenía un destello que no pudo reprimir del todo. 70%, estructura completa, es el patrón del origen espiritual berserker. La sala temblaba levemente. Los vitrales del tragaluz vibraban en resonancia. Aparecieron pequeñas grietas en los pilares de piedra que rodeaban el círculo. Ilia observó cómo la enorme silueta se hacía más nítida, y finalmente la comisura de sus labios se curvó ligeramente. En ese preciso instante, un puñado de runas situadas en el borde exterior del círculo parpadearon. Como una bombilla con una conexión floja, dieron 2 saltos y luego se estabilizaron. Nadie se dio cuenta. Todas las miradas estaban fijas en la figura cada vez más grande que se encontraba en el centro del círculo. Composición de Spirit Origin. 85%. Comenzaron a aparecer detalles dentro del contorno. Apenas se podían distinguir las líneas de los brazos. Un verso más y estaría listo. La última línea del conjuro, y la invocación estaría completa. Ilia respiró hondo.
Anuncio, su voz era clara y firme. La última sílaba estaba en la punta de su lengua. Ya podía sentir la presencia de aquella enorme silueta, justo ahí, al alcance de la mano. En ese instante, el círculo carmesí se apagó. Sin transición. Sin previo aviso. Como si alguien, en algún rincón del mundo, hubiera accionado un interruptor. La luz roja desapareció. La sala quedó sumida en la oscuridad. El conjuro de Ilya se atascó en la última sílaba. Un segundo. Una luz azul plateada brotó del centro del círculo. Ese color no tenía nada que ver con el carmesí. Las pupilas de Ilya se contrajeron bruscamente. La enorme silueta se desvaneció en la luz azul plateada. No se disipó lentamente. Fue destrozado desde dentro. Como un castillo de arena derribado. Fragmentos del origen espiritual de Heracles cayeron por el aire, se fragmentaron en innumerables puntos de luz y se apagaron antes de llegar al suelo. Esto está mal. La voz de Sella se quebró, más aguda de lo que Ilya jamás le había oído. Esto no es Berserker. El código místico de monitoreo que sostenía en la mano parpadeaba frenéticamente. Liz no gritó. Su cuerpo era más rápido que cualquier sonido. En el mismo instante en que la luz azul plateada se abrió de golpe, ella ya estaba frente a Ilya. Con un hacha de piedra cruzada sobre el pecho y las piernas ligeramente flexionadas, en posición de combate. Sus ojos rojos estaban fijos en el centro del círculo. Ilya no retrocedió ni un solo paso. No porque no quisiera. Sus piernas simplemente no le hacían caso. Una figura comenzaba a tomar forma dentro de la luz azul plateada. Esta figura era muchísimo más pequeña que el enorme contorno de hace un momento. Sin hombros que parecieran montañas. Sin una presencia que aplastara el aire. Era una figura de proporciones humanas normales. Ilya se quedó mirando a la figura. Su mente iba a 1000 por hora, pero todos los cálculos apuntaban a la misma conclusión. Algo había salido mal. El ritual había salido mal. La invocación que había preparado durante tanto tiempo había sido alterada en el último momento. En ese preciso instante, la figura se movió. Una mano se extendió a través de la cortina de luz azul plateada. Dedos largos, articulaciones proporcionadas, nada fuera de lo común. Liz apretó con más fuerza su hacha de piedra. Sella comenzó a recitar en voz baja una fórmula de hechizo defensivo. Le temblaba la voz. La mano se agitó despreocupadamente frente a la cortina de luz. Como alguien que acaba de despertarse y aparta una cortina que le estorba. La mente de Ilya se quedó en blanco por un instante. Ella estaba preparada para afrontar el peligro. Preparado para afrontar algo que se sale de control. Listos incluso para enfrentarse a un espíritu heroico descontrolado. Pero ella no estaba preparada para esto. ¿Dónde diablos terminé? No estaba en medio de la lucha contra el rey demonio de En. Una voz provino del interior de la luz. No fue un rugido atronador. La voz de un joven. Con esa especie de niebla que se forma cuando uno acaba de despertar de un sueño muy largo y aún no se ha dado cuenta de dónde está. ¿Qué es esta información que estoy recibiendo? ¿La guerra del Santo Grial? 2. Capítulo 2, Hola. El sirviente invocado salió del círculo mágico. Llevaba un abrigo gris oscuro con capucha, la cual le colgaba de la espalda, dejando al descubierto una desaliñada cabellera negra que parecía como si no se hubiera molestado en arreglársela después de despertarse. Una larga espada colgaba de su cintura. Parecía tener poco más de 20 años. Sus rasgos eran armoniosos, pero no de esos que se quedan grabados en la memoria. Ojos de color marrón oscuro, con un ligero velo de confusión, como si no estuviera completamente despierto. De pie allí de pie, todo su ser desprendía un aire relajado y despreocupado que no encajaba en absoluto con el ambiente del pasillo subterráneo. Si el origen espiritual de Heracles fue la asfixia de una montaña que lo oprimía, la presencia de este hombre era, más o menos, comparable a la de un vago tumbado al borde de la carretera tomando el sol. El sirviente miró a su alrededor en el salón. Entonces su mirada se posó en las 3 personas que tenía delante. Una breve pausa. Ya veo. Esas son las reglas. El tono era casi para sí mismo. He luchado toda mi vida. Ya era hora de que pudiera disfrutar de la vida. Este trono de héroes no está nada mal. Hizo una pausa de nuevo, como si solo ahora recordara que había gente parada frente a él. Ah, claro. Miró a Ilya. Hola. La sala estaba muy tranquila. Genos aprovechó esos pocos segundos de silencio para ordenar sus pensamientos. Recordaba haber muerto. Ese último golpe, arrastrando consigo al rey demonio del fin. El golpe final bajo el cielo estrellado.
El sonido de la hoja al hacerse añicos, el calor abrasador del prana resecándolo por dentro. El cielo nocturno enrojecido por la guerra que había visto antes de caer. Luego, un lapso de vacío que no pudo medir. Y entonces sintió una llamada que le venía como anillo al dedo. Como si algo le hubiera arrebatado el alma y la hubiera arrancado bruscamente de un lugar de silencio infinito, para traerla a la realidad. Junto con ello llegó muchísima información. No era lenguaje, ni palabras, sino algo escrito directamente en su cabeza. Guerra del Santo Grial. 7 magos como maestros, cada uno invocando a un espíritu heroico como su sirviente, luchando entre sí, y el ganador pidiendo un deseo al Santo Grial. Su clase era valiente. Pero había sido convocado a través del círculo de Berserker, así que el puesto que ocupaba era el de Berserker. Época actual. Principios del siglo XXI. Japón. Ciudad de Fuyuki. Genos leyó la información por encima. Guerra del Santo Grial. Tenía la sensación de haber oído eso en alguna parte. En algún lugar del camino, hace mucho tiempo, había escuchado ese nombre en algún cuento a medias y nunca le había dado más importancia. Pero, ¿qué era exactamente? No lo recordaba. Olvídalo. De todos modos, ya le habían metido las reglas en la cabeza. Volvió a mirar a los 3 que tenía delante. La mujer de pelo blanco con el hacha de piedra. El aura que la rodeaba no era humana. Más parecido a algo artificial. Genos ya había tenido contacto con la vida artificial. Los alquimistas de Astraea habían creado cosas parecidas, así que lo reconoció casi por instinto. La otra era una mujer de aspecto severo. Tampoco es un ser humano común y corriente, pero tiene una forma un poco más humana que el de pelo blanco. El dispositivo que sostenía en la mano seguía parpadeando, sus labios se movían ligeramente, lista para lanzar una fórmula mágica en cualquier momento. Transmitía la impresión de ser un instructor militar severo, fruto de sus años en la guerra. Y por último. Una niña pequeña con cabello largo y plateado y ojos rojos. Pequeño. Apenas le llegaba a la cintura. Vestida con un elegante vestido que no le sentaba del todo bien a su edad, su cabello plateado reflejaba un frío brillo bajo la persistente luz azul. Sus ojos rojos estaban fijos en él. La información que el sistema del Grial le había dejado al convocarlo le indicaba que la niña que tenía delante era su maestra. Un pensamiento muy simple surgió en la mente de Genos. ¿Un niño tan pequeño como Amo? ¿Acaso algo andaba mal en este mundo? ¿Cómo es posible que un niño tan pequeño sea enviado a un campo de batalla? Aún así. La guerra del Santo Grial. 7 contra 7. En comparación con salvar un mundo entero, la escala era mucho menor. Una extraña sensación de alivio surgió en su pecho. Al fin y al cabo, ya había muerto una vez. Había caído junto con el tipo de monstruo capaz de aniquilar un mundo. Había pasado toda su vida en guerra con el ejército del rey demonio. Volver a hacerlo, en cualquier forma, solo significaba otra guerra. Una mucho menor. Para un hombre que había muerto derrotando al rey demonio del fin, era casi como un descanso. Manejable. Podía vivir con ello. El silencio se mantuvo durante unos 3 segundos. Entonces ella dio un paso adelante. Ella había terminado de procesar la información. Heracles no había venido. Una tasa de resonancia del 97,3%. El círculo más perfecto en la historia de Leinsbern. Su idoneidad máxima como recipiente del Grial. Todo ello, desperdiciado. El hombre que tenía delante era el verdadero sirviente. El contrato de amo y sirviente ya estaba formalizado. Y este hombre no era débil. Pero tampoco era fuerte. La voz de Ilya no era fuerte. Cada palabra salía a duras penas entre sus dientes. ¿Dónde está Berserker? Genos parpadeó. Bueno, Ilya te pregunta. ¿Dónde está Berserker? La segunda línea era medio tono más alta que la primera. No histérica. Pero la ira reprimida se dejaba entrever en su voz. Genos hizo un gesto muy sencillo. No soy Berserker. Eso lo sé. Pero fui convocado por este círculo, así que, técnicamente hablando, soy tu sirviente. Amo. Técnicamente hablando. Esas 3 palabras llegaron a los oídos de Ilya. El efecto fue prácticamente el mismo que arrojar otro cubo de petróleo a una habitación que ya estaba en llamas. Ilya no necesita un servant por un tecnicismo. Ilya dio un paso al frente de nuevo y levantó la vista. Lo que Ilya necesita es el espíritu heroico más poderoso. Heracles. Un poder absoluto capaz de aplastar a cualquier enemigo. Su voz se volvió fría. No es alguien como tú.
Ni siquiera ha dado su nombre, lleva una espada maltrecha y salió arrastrándose de quién sabe qué rincón. Así hablaba Innsbern. Un sirviente que no cumplía las expectativas y una herramienta defectuosa eran lo mismo. Ella no creía que nada de esto estuviera mal. Porque nadie le había enseñado jamás que eso estaba mal. La temperatura en la sala estaba bajando. El hacha de piedra de Liz cambió de ángulo sin hacer ruido. La fórmula mágica de Sella estaba preparada y lista. Genos miró a la niña de cabello plateado que tenía delante. Lo pensé por un momento. Luego levantó ambas manos. Un momento, ¿podemos parar antes de pelear? Miró el hacha de piedra de Liz, y luego la luz en la palma de la mano de Sella. ¿Podemos calmarnos un segundo? La rendición no tuvo ningún efecto. La expresión de Ilya no se suavizó. El hacha de piedra de Liz no bajó. La fórmula del hechizo de Sella no se liberó. Genos suspiró, sacó la espada larga de su cintura y la clavó despreocupadamente en un hueco entre los ladrillos de piedra que tenía a su lado. El movimiento hizo que la ceja de Liz se contrajera. Que un sirviente depusiera voluntariamente su arma significaba renunciar por completo a sus defensas. Luego, con la misma naturalidad, se agachó. Su mirada descendía desde arriba, seguía descendiendo, hasta quedar a la altura de los ojos rojos de Ilya. El tono de Genos se tornó un poco más serio. Estás decepcionado. Esperaste mucho tiempo. Te preparaste durante mucho tiempo. Lo que anhelabas era alguien que te hiciera sentir segura, alguien absolutamente confiable. Y luego, lo que apareció no fue él. Los labios de Ilya se movieron un poco. No se oyó ningún sonido. Eso se siente fatal. Cualquiera estaría enfadado. Pero me convocaron. Pase lo que pase. Aquí estoy. Miró a Ilya a los ojos. Así que, antes de que decidas qué hacer conmigo, ¿podrías darme un poco de tiempo? Déjame averiguar cuál es la situación real. Entonces podrás decidir si quieres que me quede. Ilya fue tomada por sorpresa. Abrió la boca y la volvió a cerrar. Algo brilló en sus ojos rojos. Ella apartó la mirada. Una noche. La voz de Ilya recuperó su tono frío. Mañana, si Ilya te considera un inútil, usará un sello de comando para obligarte a suicidarte. Incluso sin un servant, Ilya puede arreglársela sola. Genos se puso de pie. La sonrisa perezosa volvió a su rostro. Una noche es suficiente. Gracias, señorita. Ilya se giró y lo fulminó con la mirada. Ilya no es pequeña. Y Ilya no te ha reconocido. ¿Entendido, señorita? ¿Tienes algún problema en los oídos? Ilya resopló 2 veces como si estuviera a punto de decir algo hiriente, pero al final no dijo nada y se dio la vuelta para marcharse. Su larga melena plateada describió un arco nítido al girar. Liz la siguió en silencio. El hacha de piedra volvió a posarse sobre sus hombros, y sus ojos rojos le dedicaron a Genos una última mirada antes de marcharse. Sella quedó última. La evaluación de mañana no es ninguna broma. Por favor, prepárense adecuadamente. Luego alcanzó a las otras 2. Genos estaba solo en el salón vacío. El círculo se había apagado por completo. La luz de la luna volvía a entrar por la claraboya, extendiéndose un frío blanco plateado por el suelo. Sacó la espada larga del hueco entre los ladrillos y la volvió a guardar en su vaina sin más ceremonia. Bien. Su voz no era fuerte, pero se oía a lo lejos en el pasillo vacío. Lo suficientemente lejos como para que Ilya, que acababa de llegar a la curva de la escalera, pudiera oírle perfectamente. Señorita, ¿cuál es su nombre completo? Los pasos se detuvieron. Pasaron unos segundos. Ilyasbiel von Innsbern. Ella no se dio la vuelta. Pero cada sílaba fue arrancada de un mordisco limpio. Entiendo. Los pasos volvieron a oírse, haciéndose cada vez más débiles, hasta desvanecerse en el sonido de una puerta que se cerraba. Genos se quedó allí un momento más. Ilyasbiel von Innsbern. Se lo dijo a sí mismo una vez, en su cabeza, y se estiló. Está bien. Comenzó a caminar hacia las escaleras. Veamos primero este castillo. 3. Capítulo 3, Valiente Genos acababa de llegar a la curva de la escalera cuando vio a Ilya de pie allí, esperándolo en silencio. La niña no se había alejado mucho. Su larga cabellera plateada se mecía levemente a la luz de las velas del pasillo, y sus ojos rojos lo miraban desde arriba. Ven con Ilya. Dicho esto, Ilya se dio la vuelta y se marchó, sin dejar lugar a negociación. Genos echó un vistazo al pasillo vacío que se extendía abajo, y luego a la pequeña espalda que se alejaba ante él. ¿Qué pasó con aquella noche? No habían pasado ni siquiera unos minutos. ¿Se trataba de algún tipo de prueba de obediencia?
No dijo nada y lo siguió. El salón no era grande. En la chimenea ardía un fuego tenue y en las paredes colgaban algunos retratos, todos con rostros severos, como si estuvieran evaluando a todo aquel que entraba por la puerta. Ella estaba sentada en una silla de respaldo alto. La silla era demasiado grande para ella. Sus pies colgaban en el aire, pero su espalda estaba recta como una tabla, la barbilla ligeramente levantada, y todo su ser irradiaba autoridad. Lo único lamentable era que sus pies no llegaban al suelo. Liz y Sella se colocaron a ambos lados de la silla. Genos se sentó en el sofá frente a ella, se recostó y cruzó una pierna sobre la otra. Las cejas de Sella se fruncieron de inmediato. Primero. Ilya habló. Ilya quiere confirmar tu identidad. Muestra los parámetros de tu servidor. Genos no se negó. Si él era el servante y ella su ama, entonces compartir ese tipo de información era normal. En cuanto a sus habilidades y fantasmas nobles, eso podía esperar. Mediante el contrato de amo y sirviente, abrió la capa superficial de sus datos de origen espiritual y permitió que su amo los leyera. Ilya asimiló la información, con la misma expresión. Fuerza B, resistencia C. Agilidad B. Prana A. Cuando llegó a la palabra prana, Ilya hizo una pausa. Un parámetro de prana de rango A no era precisamente común para un servant que parecía un espadachín. Pero ella no profundizó en el tema y siguió adelante. Suerte B, noble fantasma AX. La diferencia era considerable, algo que ella notó. Pero en ese momento había una cuestión más apremiante. Clase. Su voz se detuvo un instante. Corajudo. La palabra salió de su boca con clara confusión. Sable, lancero, arquero, jinete, hechicero, asesino, berserker. Las 7 clases estándar. Se sabía de memoria, línea por línea, los registros heredados de la familia Innsbern sobre la guerra del Santo Grial. No existía brave. Nunca había existido un valiente. Ella miró a Sella. Sella ya estaba manejando el código místico de monitoreo que tenía en la mano, y los datos se desplazaban rápidamente por la pantalla luminosa. Unos segundos después, negó con la cabeza. No existe ningún registro de una clase llamada Brave en los archivos de Innsbern. Ilya volvió la cabeza. Sus ojos rojos se fijaron en Genos. ¿Qué es ser valiente? ¿Te conoces a ti mismo? Genos asintió. La información había sido escrita en su origen espiritual cuando fue invocado, junto con las reglas de la guerra del Santo Grial. Un héroe que, siendo un mortal, desafió a un ser trascendente y venció. Una clase definida por un paradigma existencial. El salón permaneció en silencio durante 2 segundos. Los ojos rojos de Ilya lo recorrieron de pies a cabeza. El abrigo con capucha. El pelo corto y desaliñado. La espada larga, completamente anodina, que llevaba en la cintura. Un rostro que se perdería entre la multitud. Como un simple mortal. Desafió a un ser trascendente. ¿Y ganó? Lo repitió. Por su tono no se podía deducir si estaba preguntando o confirmando. Genos se encogió de hombros. Sé que no parece muy convincente. Ilya no respondió. Su expresión era compleja. Lo que dijo este hombre y la impresión que dio no coincidían en absoluto. Olvídalo. Pasó la página. Ilya tiene una pregunta más. ¿Cuánto sabes sobre la guerra del Santo Grial? Genos se enderezó un poco. Su tono se volvió serio. 7 servidores de 7 clases emparejados con 7 maestros. El ganador final obtiene un deseo del Santo Grial. Los sellos de comando otorgan al maestro autoridad absoluta sobre el servidor, 3 por maestro. El origen espiritual del servidor se mantiene gracias al suministro de prana del maestro. Si se interrumpe dicho suministro, el servidor se desvanece gradualmente. Ilya asintió levemente. Lo básico está en orden. Así que realmente fue una invocación adecuada. El Grial ya te ha transmitido la información fundamental. Sella anotó algo a su lado, y su expresión pasó de cautelosa a satisfecha. Por cierto. Genos añadió de repente otra línea. Esta vez, saber debería ser el rey Arturo, ¿no? Y el rey Arturo es mujer, por lo visto. El ambiente en el salón cambió. La expresión de Ilya se congeló. Sella levantó la cabeza de golpe y su mirada se aguzó. ¿Cómo sabes el verdadero nombre de saber? Y, que el rey Arturo sea mujer. ¿De dónde sacan esa información? Sella presionó. Genos se maldijo a sí mismo en silencio. Se le había escapado. Eran fragmentos que había oído a medias alguna vez, el tipo de viejas historias de héroes que se cuentan alrededor de las hogueras y en las tabernas. Un rey que en secreto era mujer, un arquero anónimo vestido de rojo, ese tipo de cosas.
En aquel momento le pareció interesante, pero lo dejó pasar sin darle mayor importancia, sin aferrarse realmente a ello. Para entonces, la mayor parte también se había desvanecido. Entonces, la pregunta ahora era, ¿qué sucede cuando eso sale de la boca de un sirviente? Inventó una frase rápidamente. Los registros del trono de los héroes a veces contienen fragmentos de información de otros espíritus heroicos. Hay algo de ruido en mi origen espiritual. Seiya frunció el ceño. Restos de información del trono de los héroes, teóricamente no es imposible, pero nunca ha habido un caso confirmado. Ilya miró fijamente a Genos durante un largo rato. Genos empezó a sentirse un poco incómodo bajo esa mirada. Lo que dije no es necesariamente fiable. Son fragmentos, ya sabes. Podría haber errores. Ilya apartó la mirada y no insistió en el tema. Seiya echó un vistazo a la pantalla y habló. Señorita, tal vez deberíamos, no. Ilya la interrumpió. Si el Grial lo eligió, es por algo. Ella miró a Genos, con la barbilla ligeramente levantada. A partir de hoy, eres el sirviente de Ilya. Por ahora. E Ilya puede revocar ese por ahora en cualquier momento. Genos sonrió. Entendido, señorita. Ilya ya te lo dijo, Ilya no es pequeño. Ilya casi tropezó con su vestido al bajarse de la silla, se apoyó en el reposabrazos y salió con la barbilla en alto como si nada hubiera pasado. Liz la siguió en silencio. Seiya se detuvo en la puerta. Ella giró la cabeza. Si haces algo para perjudicar a Lady Ilya, en todas las futuras invocaciones te verán como un enemigo de los Ainsburn. Su voz era tranquila. La expresión de relajación desapareció del rostro de Genos. No te preocupes. Miró a Seiya a los ojos. No le haré daño. Al fin y al cabo, soy el sirviente de la señora. Seiya lo miró fijamente durante 2 segundos más. Se dio la vuelta y se marchó. La puerta se cerró tras ella. El salón quedó en silencio. Genos se quedó sentado solo un rato, luego se levantó y se dirigió a la habitación de invitados que le habían asignado. La habitación no era grande, el mobiliario era sencillo y la ventana daba a un bosque nevado. La luz de la luna entraba desde el exterior, dibujando un cuadrado blanco sobre las tablas del suelo. Se sentó junto a la ventana, cerró los ojos y percibió el estado de su origen espiritual. Era como hundirse en aguas profundas. No había ningún sonido a su alrededor, solo la información asentada en las profundidades de su propio origen espiritual. Repasó las habilidades de su clase una por una. Luego vinieron los Noble Phantasms. Los 2 primeros estuvieron bien. El problema radicaba en el último. Mientras leía la información, la corriente cambió. Contenía una advertencia del propio espíritu de origen. Himno de los sin nombre. Noble fantasma antimundo. Rango X. Condiciones de uso. El maestro gasta los 3 sellos de mando para desbloquearlo. Enfrentado a un ser de rango trascendente. Con el consentimiento del servidor. Los efectos se desplegaron a través de sus sentidos, densos e intrincados, tan complejos que incluso él tardó unos segundos en asimilarlos por completo. Pero la última línea era sencilla. Ese fue el precio de este noble fantasma. Genos abrió los ojos. Sus dedos se tensaron, luego se aflojaron. Miró la luna que se veía por la ventana y permaneció en silencio un rato. Este trono de los héroes, en serio. Comprimir toda mi vida en un solo noble fantasma. Y vaya noble fantasma monstruoso, además. El precio es igual de monstruoso. Borrar mis datos originales del trono de los héroes, por completo, se apoyó en el marco de la ventana. Una leve sonrisa asomó en la comisura de sus labios. La luz de la luna caía sobre su rostro, iluminando un par de ojos muy serenos. Como si estuviera reflexionando sobre algo. Unos minutos después se puso de pie y se estiró. Entonces tomó una decisión. Ilya no podía saber nada de este noble fantasma. No por la muerte. Un hombre que ya había muerto una vez, llevándose consigo al rey demonio Delfín, no tenía mucho miedo de lo que le quedaba por gastar. Era otra cosa. Si lo supiera, tarde o temprano, acorralada, lo usaría. Él apenas la conocía, pero de eso estaba seguro. Por la misión de los Ainsburn, ganar la guerra, usaría los 3 sellos de mando sin dudarlo. Y luego vivir cada día después, cargando con el recuerdo de haber ordenado la muerte de su propio sirviente. La culpa llegaría. No necesitaba preguntárselo. Y no se le entrega a una niña algo así para que lo cargue durante el resto de su vida. Simplemente no dejes que se entere. El bosque nevado de afuera estaba en silencio. Primero, ocúpate de lo que tienes delante. Genos estaba hablando consigo mismo. Haz que esa niña me reconozca como su sirviente y luego protégela.
Así de simple. No había terminado de hablar cuando se detuvo. Una muy tenue onda de prana llegó desde muy lejos. La dirección era al sureste del castillo. Ciudad de Fuyuki. La frecuencia de esa onda me resultaba familiar. La misma sensación que tenía hace unas horas, cuando él mismo fue convocado. Había nacido otro sirviente. Genos miró hacia la ciudad de Fuyuki. Así que ya ha empezado. 4. Capítulo 4, el héroe de 60 puntos al día siguiente. Cuando Genos abrió la puerta del comedor, Illa estaba comiendo un trozo de pan untado con mermelada. Liz y Seiya seguían de pie a ambos lados de su silla, como dos centinelas. La mesa larga era grande. La comida estaba colocada en el extremo de Illa, el otro extremo estaba vacío. Genos se dirigió directamente hacia allí, sacó una silla y se sentó. Seiya frunció el ceño al instante. Un sirviente debe permanecer de pie detrás de la señorita esperando órdenes, no sentarse a comer. Pero quiero comer. Un sirviente no necesita comer. Pero quiero comer. Seiya respiró hondo. Illa no levantó la vista. Siguió comiendo y, después de tragar, dijo despreocupadamente a nadie en particular. Déjalo. Genos cogió un trozo de pan del plato y le dio un mordisco. No está mal. Mejor que la mayoría de las cosas que había comido en Astraea. Illa parecía desinteresada, pero Genos notó que su mirada se desviaba de vez en cuando por encima del pan. Observándolo. Cómo comía. Cómo se sentaba. Cómo sostenía el cuchillo y el tenedor. La niña lo había estado evaluando todo el tiempo. Casi al final del desayuno, Illa cogió su servilleta y se secó la comisura de los labios. El movimiento fue elegante. Empieza por tu estilo de lucha. Necesito evaluar con qué contamos. Genos pensó en cómo decirlo. En lo que mejor me desempeño es en la magia con espada. Fusionar prana con el manejo de la espada. Cada golpe de la hoja es también una liberación de prana. La trayectoria de la espada es en sí misma la fórmula del hechizo. Los ojos de Illa se iluminaron un poco. Utilizar la trayectoria de la espada en lugar de construir un círculo mágico. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Teóricamente posible, pero las exigencias en cuanto a la coordinación física y la precisión del control del prana serían extremas. Exacto. Por eso practiqué durante muchos años. Genos lo dijo a la ligera. Illa lo miró durante unos segundos, asintió y no dijo nada. Su pequeño rostro adquirió una expresión un poco más seria. Anoche, Illa lo sintió. Genos arqueó una ceja. Hacia la ciudad de Fuyuki. El eco de un Servant siendo invocado. La guerra del Santo Grial ya ha comenzado. La voz de Illa era monótona. Mañana vendrás con Illa a la ciudad de Fuyuki para realizar un reconocimiento preliminar. Así que, antes de ir a la batalla, Illa quiere preguntarte algo. Sus ojos rojos miraron fijamente a Genos. ¿Cómo te comparas con Berserker? Me refiero a Heracles. Genos parpadeó y lo pensó brevemente. ¿Quién es Heracles? La expresión de Illa se congeló. ¿No sabes quién es Heracles? Genos negó con la cabeza, imperturbable. En toda Astraea, donde había pasado toda su vida, nadie había oído jamás un nombre como ese. Los mitos de este mundo no pertenecían al suyo, y un hombre que vivía por la espada tenía pocos motivos para aprenderlos. Seiya respiró hondo. Heracles. El mayor héroe semidios de la mitología griega. Hijo del dios rey Zeus, que completó 12 trabajos que se creían imposibles. Genos escuchó y luego asintió lentamente. Un semidios. Solo eso bastó para aplastarlo por completo, a él, un simple mortal. Al observar la expresión de Illa, Genos comprendió de repente por qué había estado tan enfadada la noche anterior. Entonces, responde a la pregunta de Illa. La voz de Illa bajó de tono. Si la puntuación de Heracles es perfecta, ¿cuántos puntos tienes tú? Genos lo pensó detenidamente. Hizo una comparación honesta en su cabeza. Si Heracles es una puntuación perfecta. Probablemente tengo, unos 60 años. Apenas había terminado de hablar cuando la temperatura bajó. El prana de Illa se escapó en su furia, y el aire se enfrió bruscamente. Su larga cabellera plateada fue alzada por una corriente invisible y se extendió tras ella. Los cubiertos comenzaron a vibrar. Se formaron ondas en el agua de su taza. 6 puntos. Genos levantó ambas manos. Déjame explicarte. Illa no necesita explicaciones. Se levantó de la silla, apoyando ambas manos sobre la mesa, con los nudillos blancos. Lo que Illa necesita es un Servant de 100 puntos. No uno de 60 puntos. Pero 60 sigue siendo una nota aprobatoria.
Los Einzbern no aceptan una calificación aprobatoria. Los Einzbern solo aceptan una calificación perfecta. Seiya estaba de pie a un lado, con una expresión que decía, ya me lo veía venir. El rostro de Liz permanecía inexpresivo, pero la comisura de sus labios pareció contraerse ligeramente. Genos se mantuvo firme en medio de la tormenta de prana. La presión que ejercía sobre él la energía vital que emanaba de ella no era suficiente para hacerle daño, pero sí resultaba realmente desagradable. Entonces Genos suspiró. Y decidió que lo mejor sería dar primero la información sobre las habilidades de la clase. En condiciones normales, mi puntuación sería de 60 puntos. Pero mi clase tiene una habilidad especial. La oleada de prana de Ilya se estancó ligeramente. Ese tono no sonaba a broma. Tengo una habilidad llamada prueba de valentía. Su rango es X. El efecto. Al enfrentarme a un trascendente, todos mis parámetros aumentan. Cuanto más fuerte sea el oponente, mayor será el aumento. Genos miró a Ilya a los ojos. 60 puntos en condiciones normales. Pero en un campo de batalla real, contra un enemigo de 100 puntos, tal vez pueda conseguir 80, 90. Incluso más. La tormenta de prana duró unos segundos más. Luego se desvaneció lentamente. El cabello de Ilya volvió a caer sobre sus hombros. Su rostro osciló varias veces entre la falta de fiabilidad y, si eso es cierto, en realidad es útil. Al final lo dijo con un tono de expectativas reducidas. 60 puntos, entonces. Ella volvió a sentarse. Ilya tiene prana más que suficiente para compensar lo que te falta. Genos sonrió. Gracias por su generosidad, señora. Ilya no es pequeña. Ilya lo fulminó con la mirada, cogió su taza y dio un sorbo de agua, como si con ese gesto quisiera ocultar algo. Luego echó un vistazo al postre que quedaba en la mesa e hizo una mueca. El postre de hoy es este otra vez. Murmuró. Ilya quiere pastel de fresa. El tono era informal. Seiya respondió. Mis disculpas, señorita. Ilya hizo un puchero. Frente a ella, Genos apuró en silencio el último sorbo de agua que quedaba en su taza. No dijo nada. Esa tarde. Genos dio una vuelta completa al castillo. Hojeó algunos libros de la biblioteca sobre magia de campo delimitado, y luego subió al tejado del castillo para observar la cobertura del campo delimitado exterior. Había un punto débil al noreste, muy probablemente debido al terreno que provocaba un flujo desigual de prana. Se lo mencionó a Seiya de pasada. La expresión de Seiya se tornó sutil. Esa brecha era algo que solo había podido detectar con instrumentos de precisión. Entonces Genos desapareció durante 2 horas. Hacia el anochecer. Mientras ella estaba sentada en el salón hojeando un libro, Genos entró con un plato en la mano. Había algo en el plato. Aproximadamente circular. Encima, manchas de algo rojo, de distintos tamaños. Una sustancia blanca y pastosa, a medio camino entre líquida y sólida. En el fondo, una capa de algo marrón. Un lado se había derrumbado visiblemente. Todo aquello parecía un pastel que hubiera sobrevivido a un terremoto. Pastel de fresa. Genos lo dijo sin el menor atisbo de expresión. Ilya se quedó mirando aquello durante un rato. ¿Esto es pastel de fresa? Esta tarde di una vuelta por el castillo. No había fresas frescas, pero en la despensa sí que había mermelada de fresa e ingredientes para hornear. Hizo una pausa. Hay que reconocer que el producto final dista bastante de lo esperado. ¿Alguno? Liz pasó por la puerta, se detuvo y miró el pastel sin expresión alguna. Luego siguió caminando. Pero la comisura de sus labios pareció moverse. ¿Lo recordaste? Genos parpadeó. ¿Qué? Ilya dijo que quería pastel de fresa. Esta mañana. ¿Te acordaste? La expresión de Genos era perfectamente normal. Tú lo dijiste. Ilya bajó la cabeza. Su larga melena plateada caía hacia adelante, ocultando su rostro. Pasaron varios segundos y ella cogió un tenedor. Ilya probará un bocado. Solo uno. Ensartó un trocito y se lo metió en la boca. El sabor era insípido. Incluso un poco demasiado dulce. Pero Ilya no lo estaba probando por su sabor. No es tan terrible. Genos sonrió. La próxima vez lo haré mejor, seguro. Ilya no levantó la vista. No hace falta. Ilya no necesita que le hagas un pastel. Pero ella terminó esa pequeña pieza. Cena. Ilya estaba sentada en un extremo de la larga mesa. Liz y Seiya estuvieron presentes. La comida era exquisita. La mesa era larga. El otro extremo estaba vacío. Genos entró y, naturalmente, tomó la silla frente a Ilya. Seiya estaba a punto de hablar.
Comer solo es muy aburrido. Genos lo dijo sin pensarlo mucho. Y ya estaba a punto de decir quién te había dado permiso para sentarte. Pero de alguna manera, para cuando llegó a su boca, se había convertido en silencio. Genos mantuvo una conversación inconexa. Los libros sobre magia de campo delimitado que tienes en tu biblioteca son bastante interesantes. Las vistas desde la azotea son realmente bonitas. Ilya no respondió en ningún momento. Pero comió un poco más despacio de lo habitual. Los ojos de Liz se movían suavemente entre Genos e Ilya. Como si hubiera notado algo, una leve sonrisa apareció en su rostro. La cena ha terminado. Ilya regresó a su habitación. Se envolvió en las mantas y hundió la cara en la almohada. En la oscuridad, murmuró en voz baja. 60 puntos, ¿eh? Está bien, aunque solo sean 60, Ilya seguirá ganando. Al otro lado del castillo. Genos estaba de pie junto a la ventana de un pasillo, mirando hacia el bosque nevado. En dirección a la ciudad de Fuyuki, el horizonte se perdía en la noche. Comenzaría mañana. Flexionó el puño y sintió el flujo de prana a través de su origen espiritual. 60 puntos. La valoración que hizo de sí mismo fue honesta. En su estado normal, realmente no era rival para ese nivel de espíritu heroico. Pero él nunca había sido el tipo de persona que ganaba sometiendo a sus enemigos por la fuerza. Genos apartó la mirada, se dio la vuelta y se dirigió hacia su habitación. Tras dar 2 pasos, se detuvo. Desde la dirección de la habitación de Ilya llegó una tenue onda de prana. La expresión de relajación desapareció del rostro de Genos, y este se giró hacia la habitación de Ilya. Este pequeño amo realmente no deja descansar a un hombre. 5. Capítulo 5, cuento para dormir, primera noche dentro de la habitación de Ilya. Ilya se retorcía en la cama, con el pelo blanco plateado casi empapado de sudor frío. En el sueño, algo la estaba comiendo. No desde afuera. Desde adentro. Innumerables circuitos mágicos se enroscaban en sus extremidades como serpientes vivientes, se incrustaban en los huesos y se enroscaban alrededor de su columna vertebral. Su cuerpo se estaba convirtiendo en una cáscara vacía. Todo lo que pertenecía a Ilyas Biel se estaba desvaneciendo. No podía moverse en absoluto. Solo le quedan un par de ojos, iris rojos abiertos en la oscuridad, viéndose desaparecer poco a poco. Ilya se incorporó bruscamente, jadeando. Tenía la frente empapada en sudor frío. La nuca también. Sus dedos se aferraron al borde de la manta. La luz de la luna se filtraba por una rendija de las cortinas y dibujaba una fina línea blanca en el suelo. Ella no llamó a Liz. Ella no llamó a Sella. En los 18 años transcurridos desde su nacimiento, cada vez que tenía un sueño como este, esperaba sola a que su corazón se calmara, a que el sudor frío se secara, a que llegara la mañana. Entonces oyó algo fuera de la puerta. Muy suave. Como alguien apoyado contra el panel. Corajudo. Un segundo de silencio afuera. La voz de Genos se oyó a través de la puerta, en voz baja. ¿Una pesadilla? Ilya no estaba teniendo una pesadilla. Su voz aún temblaba, pero su boca no lo admitía. ¿Qué haces ahí fuera? Patrullando. Cuando llegué a tu puerta, la vibración de tu prana me pareció un poco extraña. En la oscuridad, el rostro de Ilya se puso rojo. La inestabilidad del prana significaba que sus emociones estaban fuera de control. Para la nave Innsbruck, eso fue una calificación reprobatoria. Silencio durante varios segundos. Adelante. La voz de Ilya era muy débil. La puerta se abrió. Genos entró con una taza de leche caliente. Pasó por la cocina y lo calenté. ¿Quieres un poco? Ilya se quedó mirando la taza por un momento, luego extendió la mano y la cogió. El cálido contacto se extendió desde las yemas de sus dedos hasta la palma de su mano. Bajó la cabeza y bebió un sorbo. Genos se sentó en la silla junto a la cama. No hizo nada más que eso. Simplemente me quedé allí sentado en silencio. La luz de la luna se filtraba por la abertura de las cortinas. La habitación estaba en silencio. El único sonido era el de Ilya bebiendo leche de vez en cuando. Pasó mucho tiempo. Ilya habló, pero su voz era muy débil. Cuando Ilya era pequeña, nadie le contaba nunca un cuento cuando tenía una pesadilla. Tras decirlo, ella misma se quedó paralizada por un segundo. ¿Cómo pudo haber pronunciado esa frase? Genos la miró. A la luz de la luna, la pequeña niña de cabello plateado estaba sentada con las rodillas recogidas bajo la manta, sosteniendo la taza con ambas manos. Sus ojos rojos brillaban débilmente en la oscuridad. ¿Qué tal si te cuento una? El tono de Genos era informal. Ilya lo miró con recelo. ¿Sabes contar historias?
Conozco una historia muy larga. Sobre un espadachín de otro mundo. Un poquito cada vez. Serviría como cuento para dormir. Ilya no es una niña. Ilya no necesita cuentos para dormir. Entonces, simplemente considéralo como que estoy aburrido y quiero a alguien con quien hablar. Genos agitó la mano con indiferencia. Ilya lo pensó bien y decidió que la excusa era apenas aceptable. Entonces cuéntalo. Pero si no es bueno, Ilya te detendrá cuando quiera. Genos se recostó en la silla y comenzó a caminar a paso pausado. Muy, muy lejos, existía un mundo completamente diferente. Había magia, había esgrima, había dragones y elfos, había de todo. Un día, en un rincón olvidado de aquel mundo, había un niño al que nadie tenía motivos para mirar dos veces. Los dedos de Ilya se movieron ligeramente contra el borde de la taza. No tenía un linaje especial. No era descendiente de ningún dios, ni la reencarnación de un rey demonio, ni un héroe elegido. El chico no tenía nada. Solo un mortal común y corriente, abandonado en un bosque sin nombre y sin nadie que volviera por él. Las pestañas de Ilya temblaron ligeramente. Pero ella no emitió ni un sonido. No tenía a nadie, ni nada a su nombre. Pasó hambre durante 3 días. 3 días enteros, sin probar bocado alguno. Casi lo devora una bestia mágica con cuernos. Ilya no pudo evitarlo. 3 días sin comer. Entonces, ¿cómo sobrevivió? La comisura de los labios de Genos se curvó en una sonrisa. Suerte. Pura suerte. Cuando estaba a punto de desmayarse de hambre, un viejo herrero de un pueblo fronterizo lo encontró. El viejo herrero vio a un muchacho andrajoso, con los ojos vidriosos por el hambre, desplomado al borde del camino del pueblo. El viejo herrero no dijo mucho. No preguntó de dónde venía. No preguntó cómo había acabado así. Simplemente lo llevó a su casa. Le di un plato de sopa caliente, un lugar donde dormir y la espada de hierro más barata que tenía. Genos hizo una pausa. Su voz se suavizó. Ese tazón de sopa caliente fue probablemente lo mejor que probó en su vida. Ilya no habló. Sostuvo la taza de leche, que ya no estaba muy caliente, y miró fijamente el perfil de Genos. La luz de la luna iluminaba su rostro. Su expresión oscilaba entre la ligereza de contar una historia y algo más profundo que subyacía. Ilya sintió de repente que esta historia podría no ser solo una historia. El viejo herrero también le puso nombre. Porque el niño nunca había tenido uno propio. ¿Qué nombre? Genos lo dijo en voz baja. Genos Imbas. Ilya abrió la boca, queriendo preguntar algo. Pero Genos ya estaba en marcha. La vida del niño en el otro mundo comenzó con un tazón de sopa caliente y un nuevo nombre. Se detuvo. Eso es todo por esta noche. Ilya ya tenía sueño. Envuelto en una voz cálida y leche tibia, sus párpados se volvieron más pesados. Pero ella siguió preguntando. Ese chico. ¿Qué fue de él después? La próxima vez. Eso no tiene ninguna gracia, la voz de Ilya se estaba volviendo borrosa. Cada vez más pequeño. Entonces su respiración se normalizó. Genos observó el rostro tranquilo y dormido de Ilya. La luz de la luna caía sobre el cabello plateado. Entonces Genos le quitó con delicadeza la taza vacía de la mano. Él le volvió a subir la manta, que se le había resbalado, hasta la barbilla. Los movimientos eran ligeros. Se puso de pie y caminó silenciosamente hacia la puerta. En el instante en que la abrió, una voz provino de detrás de él. Gracias. El paso de Genos se ralentizó un instante. No se dio la vuelta. Cerró la puerta suavemente. En el pasillo, Liz permanecía de pie entre las sombras. No sabía cuánto tiempo llevaba ella allí. Los dos se miraron. Genos habló primero, con voz baja. Está dormida. No debería tener más pesadillas esta noche. Liz no dijo nada. Sus ojos rojos se movieron del rostro de Genos a la puerta cerrada, y luego volvieron a mirarlo. Se dio la vuelta y se marchó. Tras dar unos pasos, se detuvo. Ella no se dio la vuelta. Lady Ilya ha tenido pesadillas así desde que fue creada. Nadie ha logrado que vuelva a dormirse tranquila después de una. La voz de Liz era muy suave, pero cada palabra se oía con claridad. Ni una sola vez. Entonces ella se adentró en la oscuridad. Genos estaba de pie en medio del pasillo. La luz de la luna entraba por la ventana al final del pasillo, alargando su sombra. ¿Desde que la crearon, eh? Genos se apoyó contra la pared y cerró los ojos un rato. Al abrirlas, su expresión había recuperado su habitual tranquilidad, y su mirada se dirigió hacia la ventana al final del pasillo. Ciudad de Fuyuki. Mañana se irían. Recordaba lo que Ilya le había dicho durante el día.
Los Einzbern no aceptan una calificación aprobatoria. La comisura de sus labios se movió. Entonces, vayamos a ver qué nos ofrece este mundo. 6. Capítulo 6, llega un invitado madrugada. El salón del castillo de Einzbern. Cuando Ilya entró, Sella y Liz ya estaban allí. Genos estaba apoyado contra una columna. La vio entrar y se enderezó. El código místico que Sella sostenía en sus manos brillaba, mostrando un mapa de la zona de la ciudad de Fuyuki. Se ha confirmado la ubicación del refugio. El estado del área delimitada es normal. La voz de Sella seguía tan firme como siempre. La actividad de los sirvientes en dirección a la ciudad de Fuyuki es frecuente. La concentración de prana al sureste es anormalmente alta. Recomendamos priorizar el reconocimiento de la zona circundante a la llegada. Señorita, por favor, tenga cuidado. Ilya no respondió. Solo asintió. Liz se agachó frente a Ilya. Estaba revisando la ropa de Ilya. Cada botón de su abrigo. Lo ajustada que estaba su bufanda. Si llevaba los guantes bien puestos. Los movimientos eran lentos. No dijo ni una sola palabra de principio a fin. Ilya miró a Liz. La comisura de sus labios se movió ligeramente y luego volvió a quedar plana. Muy bien. Liz y Sella se quedarán con el castillo y mantendrán el campo delimitado. Brave e Ilya irán a la ciudad de Fuyuki. Ilya habló con un tono seco. Liz se puso de pie. Su mirada recorrió a Ilya y se posó en Genos. Un homúnculo y un sirviente. Dos pares de ojos se encontraron. Genos asintió levemente. Los cuatro caminaron juntos hacia la puerta del castillo. Ilya iba al frente, con pasos cortos. Se detuvo frente al castillo. Se dio la vuelta y miró una vez más el castillo que tenía detrás. La luz de la mañana caía sobre los viejos muros de piedra, tiñendo el ladrillo blanco grisáceo de un pálido color dorado. Luego se giró para mirar de nuevo en dirección a la ciudad de Fuyuki. Genos estaba de pie frente a ella. Una larga espada en la cadera, la capucha del abrigo caída tras su cabeza. La luz de la mañana lo bañaba con un tono dorado pálido. Su expresión era tan relajada como siempre. Ilya lo miró y se detuvo. Vamos, valiente. La misma palabra que antes, pero el tono era completamente diferente. Genos se quedó desconcertado por un segundo, pero luego esbozó una sonrisa sincera. Bien. Vamos, señorita. Detrás de ellas, Liz y Sella estaban de pie junto a la puerta. Los labios de Sella se entreabrieron ligeramente. Al final, no dijo nada. Liz permaneció impasible. La puerta del castillo se cerró lentamente frente a ellos dos. La luz de la mañana se extendía por el camino que teníamos delante. La mitad del viaje transcurrió entre conversaciones dispersas y algún que otro HMPH de Ilya. Al anochecer, ambos llegaron a la ciudad de Fuyuki. La casa segura era una vivienda unifamiliar de estilo occidental situada en las afueras de una zona residencial. De aspecto ordinario por fuera, albergaba en su interior múltiples campos delimitados. Genos se quedó de pie frente a la puerta y miró hacia la calle. Las farolas se habían encendido. A lo lejos, parpadeaba el letrero de una tienda de conveniencia. En el aire se percibía el olor a cena que alguien estaba preparando. Sus dedos se crisparon ligeramente. Muy bien. Adentro. Ilya lo miró, no preguntó por qué, simplemente lo siguió adentro. Una vez dentro del refugio, Genos se convirtió en una persona diferente. Recorrió toda la casa en 10 minutos. Luego regresó a la sala de estar y se paró frente a Ilya para informarle. La integridad general del campo delimitado es alta. Pero la distancia entre los nodos del campo delimitado en la ventana oeste del segundo piso es aproximadamente 3 centímetros mayor que en los demás. Es el punto más fácil de vulnerar. Lo he reforzado temporalmente con prana, pero para el refuerzo adecuado necesitaré tu ayuda. No se me da bien este tipo de cosas. En cuanto al terreno circundante, el lado este es la zona residencial, hay demasiada gente, mal lugar para luchar. El lado norte conduce hacia las montañas, hay muchos árboles, ideal para maniobrar. He trazado 2 rutas de retirada. Tras escuchar, la expresión de Ilya cambió ligeramente. ¿Has hecho este tipo de cosas muchas veces? Genos terminó de ajustar el nodo del campo delimitado de la última ventana y respondió despreocupadamente. 12 años de guerras. Montar un campamento y explorar el terreno son lo básico. Los ojos de Ilya parpadearon. Guardó esa información en silencio. En esta zona, un jugador de 60 puntos puede conseguir al menos 80. Genos esbozó una leve sonrisa. 60 puntos otra vez. Ilya hizo una mueca, pero el desdén en su tono se había atenuado bastante.
Anochecer. Genos estaba de pie en el tejado del refugio, con la cabeza ladeada hacia las estrellas, mientras que al mismo tiempo utilizaba su habilidad inherente a resonancia del campo de batalla, para tantear el terreno en busca de posibles enemigos. Ilya terminó de reforzar todos los nodos del campo delimitado y se quedó de pie en el acceso a la azotea, con los brazos cruzados, observándolo. ¿Por qué estás en el tejado? Las estrellas se ven bonitas. Y cuanto más alto estoy, mayor es el alcance. La forma en que la resonancia del campo de batalla de Genos percibía las cosas no era el tipo de método que usaría un mago. Era algo más primitivo. Los cambios en la concentración de prana en el aire. El aroma que trae el viento. El más leve temblor que surge del suelo. 12 años en el campo de batalla habían grabado ese instinto en sus huesos. Y entonces el sistema del Grial lo había traducido en una habilidad que este mundo comprendía. Unos segundos después abrió los ojos. Hay una presencia muy fuerte en la dirección del sintoísmo. Muy fuerte. Todavía no tocamos ese tema. Hacia las montañas se percibe una presencia que se mueve rápidamente. Va y viene constantemente. Su velocidad es alta. Al este hay una respuesta de campo delimitado. No se siente como una defensa, sino más bien como si estuviera absorbiendo prana continuamente. Al oeste, hay otra presencia. Ilya hizo un conteo rápido. 4. Contándonos a nosotros, 5. Faltan 2. O están bien escondidos o aún no han sido convocados. Genos contempló la vista nocturna de la ciudad de Fuyuki. Miles de luces domésticas. Parecía tranquilo. Primero exploramos, se detuvo a mitad de la frase. Porque sintió que una presencia que se movía rápidamente hacia las montañas giraba directamente hacia su posición. La velocidad se había duplicado con creces. La expresión de Genos se tornó seria. Saltó desde el tejado. Tenemos un invitado. Ilya frunció el ceño. Dirección, distancia, ¿cuánto tiempo? Desde la ladera de la montaña. La velocidad es alta. Su mano ya estaba sobre la empuñadura de la espada. Aproximadamente a 1 minuto de distancia. Señorita, retroceda al interior del refugio Wounded Field. Ilya no se movió. Ilya no se esconderá detrás de nadie. Genos la miró. Empezó a decir algo, y entonces vio sus ojos. De acuerdo. Pero en cuanto las cosas se pongan feas, te retiras. HMPH. Genos oyó el leve gruñido, suspiró con impotencia y desenvainó su espada. Esta larga espada se llamaba Sin Nombre. No era un arma divina, sino la fusión de las incontables espadas que había usado a lo largo de su vida. El borde azul plateado reflejaba un brillo frío a la luz de la luna. El prana comenzó a fluir a lo largo de la hoja. Se encontraba medio paso delante de Ilya. No la estoy bloqueando del todo. Dejando su campo de visión despejado. En el cielo nocturno, a lo lejos, un punto de luz se acercaba a una velocidad asombrosa. Una aguda intención asesina flotaba en el viento. ¿Un sirviente de tipo veloz? Parece que ha llegado antes de lo que esperábamos. 7. Capítulo 7, sondeo. El enemigo llegó rápidamente. Cabello largo azulado, una lanza roja como la sangre, sin sonido al aterrizar. La punta de la lanza apuntaba hacia el suelo, sus ojos carmesí la recorrían, y una sonrisa pura asomaba en la comisura de sus labios. No hay intención de matar. La emoción de un cazador que ha encontrado a su presa. Una lanza larga, de tipo rápido, con aterrizaje silencioso. Tenía que ser Lancer. La clase leyó y respiró hondo. Casi al mismo tiempo, Genos percibió algo más. En lo más profundo de su origen espiritual, la habilidad llamada prueba de la valentía permanecía inmóvil. Ninguna reacción en absoluto. Contra un ser trascendente, esa habilidad se activaba por sí sola. No se estaba activando ahora. El hombre que tenía delante era fuerte. Pero no tan fuerte. Ni un dios, ni un rey demonio, ni algo contra lo que tuviera que apostarlo todo. La cuerda tensa en su interior se aflojó como un hilo. Sin bajar la guardia. Solo estoy confirmando el límite y el propósito de esta pelea. Su estrategia consistía en revelar la menor cantidad posible de información propia y recopilar la mayor cantidad posible de información de su oponente. Yo. La voz de Lancer era perezosa, pero con un toque de sarcasmo. Cara nueva. Genos sostuvo a Sin Nombre a la altura de su pecho. Mi amo me mandó a evaluar a los demás sirvientes. Lancer levantó la punta de la lanza del suelo y la apuntó hacia Genos. ¿En qué clase estás? No puedo leerlo. Corajudo. Lancer hizo una pausa por un segundo y luego soltó una carcajada. Nunca había oído hablar de ello.
Interesante. La punta de la lanza tembló. Lancer desapareció del lugar donde estaba. Genos no se retiró. Sin nombre trazó un arco frente a él, la hoja azul plateada interceptando con precisión la punta de la lanza que se abalanzaba desde la derecha. El choque de metales resonó en el cielo nocturno. La descarga eléctrica viajó desde la hoja hasta el brazo, fuerte, pero dentro de lo que podía soportar. El pie de Genos resbaló medio paso en el suelo. Lancer recuperó la lanza con una rapidez asombrosa. En el instante en que lanzó el ataque, ya estaba preparando el siguiente golpe, casi sin pausa entre ataque y defensa. El segundo empujón vino desde abajo, desde un ángulo complicado, dirigido a la rodilla. Genos se apartó, dejó pasar la punta de la lanza y usó el lomo de su espada para empujar el asta lejos. No es que no pudiera haberlo bloqueado. Simplemente no quería afrontarlo directamente. En el momento en que desvió el golpe, sintió la línea de fuerza a lo largo del eje, el ángulo de recuperación, el giro de la muñeca. La técnica de lanzamiento de este hombre quedó grabada en el hueso. Genos reconoció la calidad. Porque él mismo era ese tipo de persona. Lancer también lo notó claramente. El intervalo entre el tercer y el cuarto empuje se acortó repentinamente, y la velocidad aumentó ligeramente. No estoy atacando. Prensado. Observando qué nivel de presión hacía que Genos mostrara una brecha. La respuesta de Genos fue la misma presión. Las líneas de bloqueo de sin nombre comenzaron a cambiar, dejando de ser una defensa pasiva. Cada parada conllevaba la intención de un contraataque. La punta de la hoja lanzó dos ondas a través de las aberturas, una en la garganta y otra en la muñeca. Lancer los apartó ambos con facilidad, pero arqueó una ceja. Los dos intercambiaron una docena de monedas bajo la luz de la luna. La velocidad no era lenta. Cada movimiento fue preciso al centímetro. El ángulo del ataque, el momento de la parada, la distancia entre los movimientos de los pies. En las colisiones a alta velocidad se producía un intercambio de información. Ilya permanecía detrás, con las pupilas rojas fijas en la pelea. Ella no estaba ociosa. Ella observaba la forma en que ambos peleaban, recabando información que pudiera necesitar. Entonces, en el terreno de juego, ambos sintieron al mismo tiempo que habían visto lo que habían venido a ver. Lancer apretó con más fuerza la lanza. El calentamiento ha terminado. Enséñame lo que realmente tienes. La comisura de los labios de Genos se curvó ligeramente. Una tenue luz blanco-azulada comenzó a fluir a lo largo de la hoja de sin nombre. Seguro. Lancer se movió. Una marcha más rápida que antes. La punta de la lanza se desdibujó en imágenes residuales, 3 estocadas en cadena, el espacio entre ellas tan corto que casi se superponían. Arcos de relámpagos recorrieron la espada sin nombre que Genos sostenía en la mano, y él la estrelló contra el suelo. Una descarga eléctrica de color blanco azulado brotó del borde y se extendió por la tierra hacia los pies de Lancer. No herir. En el instante en que Lancer retrocedió para esquivar el ataque, los arcos de la espada de Genos se disiparon, siendo reemplazados por un brillo incoloro y transparente. Un corte horizontal. Una hoja de viento se desprendió de la espada y voló directamente hacia el lancero que se encontraba en el aire. El elemento cambió sin transición, el relámpago se convirtió en viento, tan rápido que pareció la continuación de un solo impacto. Lancer paró la hoja de viento con el asta de su lanza en el aire, perdiendo la postura por medio compás. Genos intervino. La hoja se cubrió de una escarcha azul y hielo, y él clavó la punta en el suelo. La escarcha se extendió desde la hoja en todas direcciones, cubriendo el suelo con una fina capa de hielo en 2 segundos. Lancer aterrizó. Perdió el equilibrio. Solo un leve desequilibrio. El azul hielo desapareció. Una llama carmesí estalló a lo largo de la hoja. Genos atacó con todas sus fuerzas. La punta envuelta en llamas se convirtió en un meteoro rojo, dirigido hacia el pecho de Lancer. Las pupilas de Lancer se contrajeron. Desequilibrado como estaba, sujetó el asta de la lanza transversalmente. En el instante en que el metal chocó, la llama estalló en el punto de contacto y la onda expansiva los separó a ambos. Lancer bajó la mirada hacia su propia mano. El hueco donde se había bloqueado se había vuelto ligeramente rojo, chamuscado. Levantó la cabeza. La mirada que le dirigió a Genos había cambiado por completo. Combinaciones tácticas entre diferentes elementos. Eso sí que es interesante. Ahora había un verdadero interés en la voz de Lancer. Genos exhaló un suspiro, con una sonrisa en la comisura de los labios. Atrapó. Atraparlo no ayuda. Las combinaciones no serán las mismas 2 veces, ¿verdad? Genos no respondió.
Lancer hizo girar la lanza maldita una vez y volvió a su postura de combate. Interesante. Otra vez. Ilya lo absorbió todo desde atrás. Lo analizó mentalmente rápidamente. El elemento acoplado a la cuchilla podía cambiarse sobre la marcha. Entre los 4 elementos, no hay encantamiento, ni proceso intermedio. Pero la clave no residía en el poder de los elementos en sí mismos. Era la lógica combinatoria entre ellos. Cada paso tenía un propósito táctico. Así no luchaba un mago. Un mago calculó, construyó y luego liberó. Pero Genos estaba coreografiando tácticas en tiempo real, en medio de la pelea. Ilya observó a Genos, que permanecía de pie bajo la luz de la luna con su espada en la mano. El resplandor de las llamas que aún no se habían extinguido del todo se reflejaba en sus pupilas rojas. Este hombre no tenía 60 puntos. En silencio, repasó el veredicto en su cabeza. Entonces el ambiente en el campo cambió. Las runas de la lanza maldita de Lancer comenzaron a brillar. La luz se extendía desde la punta hacia abajo del eje, brillando en pulsos como un latido del corazón. Hacía tiempo que no me encontraba con un rival que me entusiasmara tanto. La voz de Lancer era diferente ahora. Así que yo tampoco me voy a contener. Su velocidad aumentó otro escalón en un instante. La punta de la lanza se convirtió en una tormenta de imágenes residuales rojas, cada una de ellas un impacto real. El encantamiento de fuego sobre el sin nombre de Genos se extinguió bajo la presión del viento que emanaba de la lanza, y la luz elemental en la hoja se concentró y se hizo añicos, se concentró y se hizo añicos. El sonido del metal chocando contra el metal, tan cerca el uno del otro, se convertía en un tono continuo. Genos apretó los dientes. Sus pies retrocedieron 2 pasos. Este tipo se había estado conteniendo antes. No había nada que hacer, iba a tener que ceder un poco más de información por su parte, o perder en medio de un duelo tan reñido sería una verdadera broma. Ni siquiera hacía falta pensarlo, todos los demás se unirían contra él. Después de todo, ser débil significaba ser derrotado. Entonces, el prana en la mano de Genos comenzó a acumularse en la hoja de una manera diferente. Ya no está adjunto. Tejido. Si te ha gustado el fic puedes pasarte por el Patreon del canal donde hay más de 1800 audios y algunos fics que son solo para la noche guiño guiño.